solo de muestreo. No te olvides que ahí tenemos otro tipo de contribuciones al grado de dispersión de ese resultado, como puede ser ya el análisis mismo. En el análisis mismo tomas en cuenta ¿qué? Al analista, tomas en cuenta al equipo, tomas en cuenta al método, tomas en cuenta las condiciones ambientales, es decir, la dispersión, ¿sí?, del valor considerado como verdadero con respecto al que tú obtienes debe ser calculado. Pero ese es otro tema que lo vamos a ver. No te preocupes, eso es análisis instrumental. Ahorita lo que estamos conociendo es los principales métodos clásicos de análisis, que los complementamos con los métodos instrumentales. Luego que conocemos esos dos, lógicamente nos vamos a el control de calidad que yo obtengo con esos métodos. Pues ahí viene toda la parte de metrología, fundamentos de validación de métodos de análisis y cálculo de la incertidumbre. Mucho por ver. Todo, si ustedes se dan cuenta un poco, si analizan a profundidad, todo es de aplicación en todos los campos. Claro, yo te voy a decir, haz los análisis al menos por triplicado. Tal vez un profesor te diga, haga nomás solo una vez. Pues no, ¿sí? La bibliografía.com, la estadística establece que nosotros tenemos que demostrar, en este caso, la repetibilidad y reproducibilidad de un método. Por eso es recomendable hacer, lógicamente, más de un análisis, de tal manera que pueda yo corroborar ese dato. Y eso aplicamos la estadística, ¿sí?, para entender mejor esos conceptos. Ya lo vamos a ver. Ok, yo sección 1, introducción al análisis volumétrico. Entonces las valoraciones se emplean en la actualidad extensivamente, ¿sí?, en todo el campo de la química analítica, tomando en cuenta que la química analítica es una herramienta, eso es importante, ¿no?, que la vas a utilizar en todos tus otros materias o en todas tus otras focos de investigación. Claro, aquí yo te enseño a valorar, por ejemplo, ¿sí?, para determinar la concentración de un principio activo, como puede ser el ácido acetilsalicílico en un producto farmacéutico. Entonces estamos utilizando la química analítica para el área de la farmacéutica. Vas a determinar, ¿sí?, la parte de un agente oxidante para cinética química en un análisis, en este caso de la parte biotecnológica o bioquímica, el proceso de óxido reducción, por ejemplo, de un flavonoide, por decirlo así, ¿no? Entonces estamos utilizando esta herramienta, ¿sí?, en el campo de la bioquímica. Quiero realizar, por ejemplo, la determinación de pólvora residual que quedó después de un suceso o un crimen que está siendo analizado. Entonces, para lo cual tú estás tomando una muestra de un sospechoso, quien tiene una cantidad de pólvora que quedó después de un disparo de un arma de fuego. Entonces utilizas, ¿qué?, un método instrumental, como puede ser la cromatografía, para determinar qué concentración de pólvora hay y si lógicamente viene o no de la arma que pudo haber cometido algún asesinato. Viene aplicación de la química analítica en la parte forense. Por eso ustedes también están ahí, presentes. Tranquilamente pueden aplicar en esa área, ¿sí? Por eso digo que en este tema se describen los principios básicos, ¿sí?, ya del análisis volumétrico y los cálculos implicados en ella. Vamos a ver que la mayoría tiene el mismo principio, que es el equilibrio químico, que ustedes ya conocen. Entonces, los conocimientos que se adjuntan a través de este tema resultan básicos e imprescindibles para el entendimiento de los siguientes temas que ya he comentado, que pueden ser los métodos instrumentales y otros clásicos que ya vamos a analizar. Ya que así se tratan los principios que se aplican a cualquier procedimiento volumétrico. Por eso les digo, ¿no?, ahora vamos a ver
volumetría de neutralización, que se relaciona mucho con la volumetría de óxido-reducción, que tiene mucho que ver también con los principios de la volumetría de precipitación y la deformación de complejos. Y esto complementada con los análisis gravimétricos. Entonces hacen de la química analítica aquí mismo una herramienta muy eficaz, como bien les decía. ¿Qué es lo que vamos a ver? Fundamentos principalmente, ¿no? Cada uno de ellos, tipos de métodos volumétricos que ya les acabo de indicar, pero vamos a ver extensivamente sus fundamentos, preparación de disoluciones de reactivos valorantes. Por eso les decía, sección 0, toda la parte de estequiometría, preparación de disoluciones, formas de expresar concentración, es básico para este módulo. Los cálculos más importantes en el análisis volumétrico y las características analíticas de los mismos. Aquí tenemos un poco de fundamentos. ¿Qué tenemos entre los fundamentos? Como bien dice aquí, ¿no? Métodos clásicos de análisis, volumétricas, gravimétricas. ¿Cuál es el fundamento? Las valoraciones incluyen un número muy extenso, ¿sí?, de procedimientos cuantitativos. Eso es importante, cuantitativos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no solo voy a identificar un compuesto, sino que tengo que determinar su composición exacta, ¿sí? Y nos basamos en los métodos volumétricos en la medida de volumen, como bien dice la diapositiva. Es decir, medir el volumen de un reactivo de cual conozco su concentración exacta, ¿sí?, y que va a reaccionar por un método específico con un compuesto que quiero identificar. Es decir, que si conozco la composición del 1, yo puedo encontrar la composición de aquel que yo estoy analizando. Entonces, de acuerdo a la clasificación general de los métodos de análisis, podemos hablar de valoraciones gravimétricas y volumétricas. A diferencia de la volumétrica, la gravimétrica, lógicamente, establece el uso de un peso, ¿sí? Aquí utilizamos mucho la balanza analítica, pero en general la pesada es utilizada en todos los métodos cuantitativos de análisis, que son técnicas a las que generalmente nos referimos con el nombre de métodos clásicos. ¿Por qué clásicos? Porque son utilizados desde hace mucho tiempo y que no han perdido su vigencia. Pues bien dijimos, ¿no? No se olviden, las valoraciones volumétricas, nosotros vamos a estar trabajando con volumen de disoluciones. Aquí siempre vamos a trabajar con volúmenes exactos. Volúmenes exactos de los reactivos, de cuál conozco su concentración. Por eso es importante conocer las características del material volumétrico que estoy utilizando, ¿sí? Entonces, material volumétrico significa que yo tomo volumen exacto, para los cuales tengo pipetas volumétricas, burretas, balones aforados y otro tipo de materiales que me sirven para medir exactamente una cantidad o un volumen que voy a utilizar. Eso es importante, ¿sí? No es lo mismo trabajar con una bureta que trabajar con una probeta o con un vaso de precipitación o con un Erlenmeyer o con un balón de destilación. Estos son frascos o material de vidrio contenedor. Y material volumétrico como pipetas, buretas, balones aforados, miden cantidades exactas. Eso ustedes tienen que aprender a diferenciar. Por eso cuando ya veamos los ejercicios, yo cuando hable, agregue exactamente una cantidad de ácido clorhídrico o adicione, ¿sí?, una cantidad volumétrica, ¿sí, no?, de un compuesto en específico. Entonces, cuando yo me refiero a volumetría,
yo estoy diciendo que todo tiene que ser cuantitativo. Y también tenemos que diferenciar cuando yo digo mida una cantidad aproximada de un reactivo en específico. Aproximada. ¿Qué quiero decir? Que no es volumétrico. ¿Sí? O si no, agregue una cantidad más o menos, ¿sí?, cercana a 50 mililitros. ¿Qué estoy diciendo ahí? No es exacto. Pero si yo te digo, toma exactamente, o mide volumétricamente, o afora hasta. Entonces, son términos que ustedes tienen que aprender que indican que es cuantitativo. Entonces, muchos de los ejercicios tienen gran porcentaje de fracaso porque no entendemos esos conceptos. Ok. Entonces, más o menos el procedimiento que se utiliza, ¿no? En una volumetría se añade incrementos de disolución del reactivo valorante. Lo que les digo, ¿cuál es el reactivo valorante? Es la sustancia de la cual conozco su concentración exacta. A la disolución de analito, que es la especie interrogante que yo quiero analizar, lo que te decía. ¿Sí? Quiero determinar arsénico en agua. Voy a utilizar un reactivo, ¿sí?, específico que puede ser, déjame, estoy viendo que reacciona con arsénico. Bueno, por decirlo así, ¿no? Ay, no se ve bien. Bueno, me voy a inventar, que no se me viene a la cabeza cuál es el específico. Voy a determinar arsénico, que es el analito que estoy buscando. No conozco su concentración, pero para la cual voy a adicionar en una titulación ácido fosfórico, de cual sí conozco su concentración. Entonces, este arsénico que se encuentra como hidróxido va a reaccionar con este ácido fosfórico, que es un ácido, y lógicamente se da una reacción. ¿Qué tipo de reacción? Una base y un ácido, una reacción de neutralización o una reacción ácido-base. Esta se va a complementar de tal manera que va a llegar a su fin. ¿Cuándo llega a su fin? Lógicamente cuando yo observo un cambio físico, como cambio de color, en una reacción química. Entonces yo me doy cuenta que la reacción ha terminado. Y utilizo los datos del volumen adicionado de ácido fosfórico para poder calcular la concentración del analito buscado. ¿De acuerdo? Reactivo valorante más analito, lógicamente me da un producto. El producto va a ser otro compuesto muy diferente a los dos iniciales, ¿sí?, que por un cambio físico, cuando yo utilizo un indicador o por un cambio en una señal de un instrumento, me indica que la reacción ha llegado a su fin. Entonces, midiendo exactamente el volumen del reactivo valorante de concentración perfectamente conocida, añadido para completar la reacción con el anal. Por eso aquí vamos a siempre preparar los reactivos valorantes. Y aquí ya vienen conceptos que ya vamos a ver, ¿no? Como es patrón primario. ¿Sí? Patrón secundario. Reactivo valorante. Pero otros. Entonces, en volumetría nosotros utilizamos, sí, por lo general, este sistema. Justamente, esta es una bureta. Como ustedes pueden ver aquí, mide una cantidad exacta del reactivo valorante que yo estoy utilizando. Y abajo yo tengo el analito contenido en Erlenmeyer, que como bien dice su palabra, es un material de vidrio contenedor. Este no mide volúmenes exactos. ¿De acuerdo? Entonces, este montaje típico empleado para llevar a cabo la volumetría. Entonces, la disolución del analito se halla en el matraz, ¿sí?, y el reactivo en la bureta. Pero esto puede cambiar. No se olviden. ¿Por qué? Porque yo puedo añadir con una pipeta volumétrica sobre
el Erlenmeyer una cantidad exactamente medida del analito y valorar con una sustancia de la cual conozco su concentración. Y por lo general el medio de valoración, ya sea manualmente o con un agitador mecánico, que puede también incluir calentamiento, ¿sí? Puede ser agitado de manera continua para tener una homogeneidad, ¿sí? En el contacto con las especies que se encuentran presentes. Por eso les digo, puede ser automática, puede ser manual. De hecho, ya les digo, ¿no? Eso es extraño yo todavía, porque toda esta parte de aquí, nosotros la hacíamos en el laboratorio. Entonces, todo el mundo estaba con su mandil, parado a mi alrededor, observando como yo titulaba. Esperemos volvernos a ver pronto. Sin embargo, bueno, ustedes tienen una ventaja, están en segundo. Yo creo que si todo va bien, el próximo año máximo, es ya cuando vayan a tercero, a instrumental, ya van a ir de manera presencial. Entonces ahí tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios para igualarnos. Ya les digo, esta materia yo la daba 100% práctica. Pero los estudiantes todo el tiempo, al menos la mayoría, sí, pasábamos en el laboratorio alrededor trabajando todos. Era muy cansado porque sin embargo que teníamos 4 horas, nos devorábamos 6. Pero era fructuoso, no infructuoso, fructuoso, en el sentido de que los estudiantes tenían muchos conocimientos, al menos en la parte analítica. ¿De acuerdo? Ahora lo tenemos que hacer de manera virtual. Y es la práctica justamente que vamos a hacer el día jueves. No, el día miércoles. Vamos con un poco de terminología, ¿no? Justamente, vean, se define ahora algunos términos como son la disolución estándar de reactivo o agente valorante. Una disolución estándar de reactivo o de agente valorante es una disolución que contiene la especie química que va a reaccionar con el analito, como les decía, en una concentración conocida. Sí, la concentración de esta disolución ha de conocerse con gran exactitud, ya que dicho valor será empleado en el cálculo de la concentración del analito, ¿sí?, presente en la muestra que estoy analizando. Claro, ya estuvimos analizando una muestra de arsénico en agua del río Ambato, pero podemos analizar calcio en leche, ácido acetil salicílico en aspirina, la concentración de carbonatos y bicarbonatos en una muestra de agua de mar para determinar su alcalinidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces contiene concentración conocida, la especie química que va a reaccionar con el analito. Aquí, por ejemplo, el permanganato de potasio es un reactivo muy utilizado en los análisis de óxido reducción. ¿Sí? ¿Qué características tiene el permanganato de potasio? No como disolución, sino como un compuesto sólido de color violeta, ¿sí?, de la cual voy a hacer una disolución. Es muy inestable. Entonces, por lo general, la solución que yo voy a preparar de esto tiene que ser valorada ¿con qué? Con un reactivo que funcione como patrón primario. Ya vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿cómo se lleva a cabo una volumetría? Este tipo de análisis consiste en ir agregando lentamente a la disolución de analito, la disolución estándar de reactivo desde la bureta u otro material de precisión dispensador de líquidos. Bueno, esta es estequiometría, no nos vamos a meter en eso, ¿no? Ahora, entonces voy a hacer reaccionar permanganato de potasio en medio ácido, ¿sí?, con, por ejemplo, hierro. Entonces, la reacción entre el hierro y el permanganato de potasio es de color morado o violeta. Perdón, el hierro es de color café. Va a llegar a un punto en que la reacción, ¿sí?, hace que desaparezcan estos dos colores, formando otros compuestos
que yo no conozco. Pero sin embargo, al conocer la concentración del permanganato de potasio, puedo estimar la concentración del hierro. ¿Por qué? Porque las cantidades estequiométricamente adicionadas sí son exactas. De tal manera que, conociendo esta reacción, que tiene que estar perfectamente igualada, yo puedo encontrar la concentración del otro. Punto final. Bueno, ¿qué quiere decir punto final? Punto final de mi valoración. Aquí tenemos dos conceptos, punto final y punto de equivalencia. Punto de equivalencia es un valor que yo lo determino teóricamente. Si voy al pizarrón, ¿sí? Y digo, por ejemplo, por cada mol permanganato de potasio reaccionan 6 moles de hierro. Si yo voy a agregar 2 moles de permanganato de potasio, ¿cuántas moles de hierro voy a analizar? Entonces me da una respuesta. ¿Sí? Ahora, esa parte teórica que yo la realizo en el pizarrón, ¿sí? Con los datos de mis reacciones estequiométricamente igualadas, que no van a cambiar, entonces me permiten estimar qué volumen de disolución estándar de reactivo o agente valorante voy a utilizar. Pero ya en la vida o en la práctica, vamos a ver que hay diferencias. Si me dice, va a utilizar usted 5 mililitros, teóricamente, en la práctica, tal vez utilice 5.1 o 4.9. Es decir, el punto final difiere del punto de equivalencia y también el punto de equivalencia es un cálculo teórico y el punto final, lógicamente, es el volumen que realmente se consume en una reacción, ¿sí?, de neutralización o de óxido-reducción o de precipitación o de formación de complejos. Son conceptos, por eso les digo, ¿no? Ahora estamos en la parte, no se preocupen, estamos en la parte de conceptos. Acabamos esto y ya nos vamos a la parte práctica. Por eso ya tienen que ustedes hacer ese taller que ya tienen para el día miércoles. De hecho, van a tener 2. Justamente, aquí viene el error en la evaluación. Va a haber un error, porque en la parte teórica me dice usted va a utilizar 5 de permanganato. Claro, el papel aguanta todo. Pero en la parte práctica he utilizado 4.9. Entonces, hay un error. Yo puedo calcular ese error y ver en cuánto varía exactamente mi determinación. Por eso dice, situación ideal de una volumetría, punto final, punto de equivalencia. Esta error de 0 casi nunca vamos a tener, de ley vamos a tener un error. Por eso dice, ¿no?, la diferencia entre el volumen de valorante necesario para detectar el punto final y el necesario para alcanzar el punto final se conoce como error de la valoración. Es prácticamente inevitable y puede minimizarse seleccionando una propiedad física cuyo cambio sea fácilmente observable. Pues aquí vamos a hablar de indicadores. Tenemos indicadores ácido-base, óxido-reducción, de complexación. Tenemos indicadores metalcrómicos, sí, indicadores orgánicos de todo tipo, ¿sí?, que nos sirve para, lógicamente, tratar de buscar el punto final. Pero ya en los métodos instrumentales vamos a tener, en este caso, señales. Vean ustedes. Aquí ya no tenemos indicadores, aquí tenemos electrodos que miden temperatura, sí, que miden diferencia de potencial, que ya lo vamos a ver. Todo lo vamos a ver. Vean ustedes. Justamente tenemos el reactivo valorante, la solución que quiero analizar. En esta primera, yo veía que utilizo un indicador, que es una sustancia que va a cambiar de color cuando la reacción haya terminado, como cambia aquí de transparente a color morado, ¿de acuerdo? Pero cuando yo no tengo este tipo de indicadores, puedo utilizar métodos instrumentales, en donde aquí un cambio de potencial me va a indicar que, lógicamente, la reacción ha llegado a su fin.
Entonces puedo hacerlo por dos métodos. Vía indicadores, cambio físico, o vía instrumental, midiendo una señal. ¿Qué les parece? Tanto los métodos clásicos como los métodos instrumentales. Por eso el análisis instrumental es una continuación de la química analítica. Ve, aquí estoy haciendo un análisis de la monitorización de la absorbancia a lo largo de una valoración, utilizando otro tipo de instrumento, que es un espectrofotómetro. Muchos de ustedes habrán oído de los espectrofotómetros, ¿no? ¿Qué tenemos aquí en la monitorización de la absorción de la radiación electromagnética? Utilizando un espectrofotómetro, ¿sí? Hago una valoración utilizando un reactivo de cual conozco su concentración, como un analito, y en cambio aquí lo que voy viendo es la absorción de la radiación electromagnética, o mejor dicho, la absorción de la luz. Entonces, mientras más concentrado es mi analito, más luz va a absorber, ¿sí? Entonces, cuando atraviesa una cantidad de luz, ¿sí? En mi muestra, y se apagó este foco, se dañó el espectrofotómetro, ¿sí? Entonces, absorbe más energía. Y yo puedo monitorear por este método instrumental la concentración exacta de analito que estoy buscando utilizando una curva de calibración. Bueno, este es otro tipo de determinación. Aquí más o menos estamos diferenciando entre métodos de espectrofotometría, métodos instrumentales y métodos clásicos de análisis. Entonces aquí tenemos, vean ustedes, indicadores químicos, lo que les decía, ¿no? Hay diferentes tipos de indicadores. Desde los más abundantes, como son los indicadores ácido-base, hasta otros que son muy escasos, como los metalcrómicos. Entonces, ¿qué es un indicador? Es una sustancia de tipo orgánico, ¿sí? Que puede ser naturales o sintéticas, que añadimos al medio de valoración y experimentan un cambio brusco en las inmediaciones del punto de equivalencia, es decir, en las inmediaciones de cuando finaliza la reacción. Entonces, se consume el permanganato de potasio con hierro, sí, se transforman en otros compuestos hasta que llega un punto y ya no hay nada de permanganato y no hay nada de hierro. Y también el color de transparente pasa a rosado. Entonces, ese punto me indica que la reacción ha llegado a su fin y yo he terminado la valoración. Aquí están, ¿no? De hecho, ustedes tienen en la plataforma indicadores, ¿sí? Ácido-base, como por ejemplo la fenolftaleína. Óxido de reducción. Hay diferentes tipos de indicadores en óxido de reducción. Tenemos los específicos, los autoindicadores y los indicadores de óxido de reducción. El permanganato, por ejemplo, es un autoindicador porque cambia de violeta a transparente. Específico es el almidón, porque solo sirve para reacciones de óxido de reducción en donde se utilice yodo. Y otros indicadores de óxido de reducción como la ortotoluidina, ¿sí? Entre otros reactivos de óxido de reducción específicos para una reacción de este tipo. Indicadores metalcrómicos, como por ejemplo el negro de hidrocomoté, como la murexida, como el rojo Congo, para reacciones de formación de complejos, y los de precipitación, como son los indicadores a base de cromato de potasio, de sulfocianuro de potasio, específicas para volumetrías de precipitación. Entonces vamos a ver este módulo una gran cantidad de indicadores. ¿Cuál es la característica común de todos estos indicadores? Cambio físico de color. Entonces, cuando hago reaccionar, ¿sí? Por ejemplo,
hidróxido de sodio con ácido clorhídrico llega a un punto en que una solución transparente se hace rosada. Entonces, termina la reacción utilizando fenolftaleína como indicador específico para esta reacción. Pero solo la fenolftaleína me sirve para esta reacción. No, depende de muchos factores como el pH de la muestra, que ya veremos, que ese es el siguiente tema que vamos a ver. Si estos indicadores responden a más de un punto de reacción, pues aquí vienen las interferencias. ¿Qué quiere decir? Sí que, lógicamente, tenemos que ver la especificidad de los métodos que estamos utilizando para no utilizar indicadores que puedan reaccionar con otros compuestos que se pueden conocer como interferentes. ¿Qué tenemos con respecto a las curvas de valoración? Se llama curva de valoración. Siempre vamos a tener una representación gráfica, ¿sí?, entre la concentración del valorante con respecto al volumen del mismo añadido al analito que estoy buscando. ¿Sí? Pues aquí voy a tener diferentes tipos de curvas que me van a indicar qué es lo que va pasando al momento que yo voy adicionando reactivo. ¿Sí? Vean ustedes. Claro que yo veo aquí que mientras hago adiciones sucesivas de reactivo, va a llegar a un punto que cambia de color. Lógicamente esto lo recuerdo bien. Entonces, a esta representación gráfica de la valoración de la concentración, en este caso, el reactivo valorante con respecto al volumen de valorante añadido, ¿sí?, tenemos este tipo de curvas. Curvas que representan justamente el desarrollo de la titulación, en donde vamos a tener una sección que se denomina como zona de preequivalencia, es decir, antes de llegar al punto donde que termina la reacción, cuando veo un cambio de color. Zona de preequivalencia. La siguiente, que es el punto de equivalencia de manera teórica, o punto final de manera práctica, ¿sí?, y puntos posteriores, o zona de posequivalencia. Cuando, sin embargo, que ya no hay hierro, sigo adicionando permanganato. Entonces a este se llama zona de posequivalencia. Y están dados por, en este caso, una característica que puede ser el potencial del analito que estoy buscando, como el pH, como el potencial estándar de óxido de reducción, como el potencial de formación de complejos, entre otros. Aquí están los Químico. diferentes tipos de curvas. Sí, ¿Podría repetir, por favor, lo de la zona de preequivalencia y lo de posequivalencia? déjenme ver aquí. Uy, ahí tenemos el ácido clorhídrico, ¿no? De concentración conocido. Ya no se escucha. ¿Escuchan? ¿Escuchan? El video. No, no se escuchan. No se escucha. Bueno, yo les indico entonces. A mí sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí tenemos, ¿no?, la solución de reactivo valorante de concentración exactamente conocida. Y aquí tenemos nuestra bureta, donde vamos a agregar la solución de ácido clorhídrico.
Aquí tenemos hidróxido de sodio, que es el analito de la cual yo quiero determinar la concentración. Y también tengo, vea, el indicador, fenolftaleína, que es un indicador ácido base. Entonces vamos a tomar una muestra exactamente medida de hidróxido de sodio. No se olviden, este es un balón volumétrico. Ustedes pueden ver, y de volúmenes exactos. Y este es un Erlenmeyer, es un frasco contenedor. ¿No? Entonces aquí vamos a agregar, ya, lo que va a medir es una cantidad exactamente tomada de hidróxido de sodio, que son 50 mililitros, 100 mililitros. Bueno, aquí vamos a enrasar, por eso tenemos una línea de enrase. Pues aquí este es el menisco. Si ven ustedes dos partes, justo cuando la parte cóncava con la línea coincidan, ahí está bien medido. Si esta parte de arriba está debajo de la menisco, no está bien medido. Si está en la mitad, tampoco está bien medido. Solo esta parte cóncava tiene que estar sobre la línea y ahí está bien medido. Agrego los 100 exactamente mililitros medidos de hidróxido de sodio sobre mi frasco contenedor. ¿Estamos de acuerdo? Y también, Sí, entonces. ¿sí? Pregunta. Porque estoy de alguna forma nada más lavando bien, ¿no? Trasvasando absolutamente toda la cantidad de hidróxido de sodio que yo. Aquí está el indicador. No se olvide. Hidróxido de sodio, ¿sí? Va a darme una coloración rosada. ¿Qué es la característica que tiene este indicador? Que en medio básico, entre 8.5 y 10, la coloración es rosada o bueno, característica. La bureta voy a poner yo el ácido clorhídrico de cual conozco su concentración. Es un molar. Entonces, este es un frasco o un envase métrico que también tiene que ser llenado de la misma forma que el anterior. Aquí voy a poner yo una cantidad de 50 mililitros de ácido clorhídrico. Va a envasar en la bureta, que también tiene su procedimiento de envase, ¿no? Aquí también vamos a tener una línea de aforo, disco, y la otra. No tiene que quedar ninguna gota de aire en la punta de descarga de la bureta. No se olviden, miren esta bureta. Tiene, ¿sí?, un indicativo de cuál es el cambio que va a tener dependiendo de la temperatura. Por eso es volumétrico, ¿no? Aquí todavía no le saca, aquí tiene que hacer la práctica de quitar la burbuja. Aquí hay una burbuja, estamos haciendo. Bueno, supongamos que ya se ha enrasado, se ha quitado la burbuja y vamos a comenzar a añadir. Siempre agitación constante, ¿no? Está reaccionando el hidróxido de sodio. Entonces aquí yo tengo el punto de equivalencia. ¿Cuándo va a llegar? Cuando cambie de color de rosado a transparente. No se olviden, yo para hacer antes de esto yo hice un cálculo. ¿Qué volumen voy a utilizar de ácido clorhídrico para neutralizar todo el hidróxido de sodio? Entonces ahí me va a decir que utilicé, bueno, estamos aquí más o menos 5 mililitros, teóricamente. Pero prácticamente pueden ser 4.9 o más.
Entonces, ese es el error que vimos anteriormente. Vamos a ver aquí más o menos, ¿no? Miren ustedes, cambió de color. ¿Qué significa? pH inicialmente tenía un valor de 10 más, estoy agregando ácido clorhídrico, hizo 50 exactamente. Ve aquí, por ejemplo, veamos el ideal. Listo. Aquí, bueno, el punto final podría considerar como punto de equivalencia. Entonces, justo aquí va, punto de equivalencia, siempre que añadía el ácido clorhídrico y no había cambio de punto de equivalencia cuando ya se ha producido el cambio de color. Y puntos posteriores, sí, ya no hay nada de hidróxido de sodio, pero sigo agregando ácido clorhídrico. Pues ahí tengo esa curva. Esos serían los puntos, ¿no? Justo, bien. Zona de preequivalencia, cuando todavía estaba la solución de hidróxido de sodio, rosada. ¿Qué pasaba? Sí, que los iones de hidroxilo iban disminuyendo a medida que adicionaba ácido clorhídrico. Hasta un punto en que el pH pasó de 12 a 7. Pero si sigo adicionando ácido clorhídrico, lógicamente el pH va a bajar a menor a 2. Esto es lo que busco. Entonces, justo cuando yo observe ese cambio, con el volumen obtenido y la concentración de reactivo valorante, yo llego a mi punto de equivalencia. Se ve esta curva, que vamos a tener más o menos similar para todos los tipos de valoración. Esto es un ejemplo nada más, ¿no? Los tipos de curvas, dependiendo de qué estoy analizando. Aquí, por ejemplo, estoy analizando el logaritmo negativo de la concentración de iones de hidrógeno con respecto al volumen en mililitros. Aquí estoy analizando, sí, la relación inversa, en este caso, de una concentración en específica. Bueno, pero la más utilizada es la sigmoidea. ¿Sí? Las sigmoideas, ¿qué podemos observar aquí? Se halla una pequeña región, ¿sí?, en torno al punto de equivalencia. En este tipo de curvas se representa la función P. Bueno, P, que les digo, potencial, que significa logaritmo negativo del analito, ¿sí?, como función del valorante de reactivo. Ya lo veremos, ¿no? Estamos viéndolo de manera general. Sino que estoy diciendo que todo esto es lo mismo para el de esto, es en común para todos los tipos de valoraciones. Ácido base, óxido de reducción, precipitación, complexación. De todas vamos a ver lo mismo. Lo mismo. ¿Qué es lo que va a cambiar únicamente? El tipo de reacción. ¿Cuál es el tipo de reacción que yo obtengo? Y las de segmento lineal, utilizadas más en lo que es absorción atómica, ¿sí? Entonces aquí podemos ver que siempre llegan a un punto, pero no son muy utilizadas. Ustedes los vamos a ver. Siempre en general todo esto es lo mismo para los diferentes tipos de reacciones. Ya vamos a ver más luego los diferentes tipos de reacciones. ¿Cómo se trata la curva de valoración? Estudio de la variación de la concentración de valorante a lo largo de la valoración y aplicación de las ecuaciones adecuadas que predicen el valor del parámetro representado. Estequiometría. ¿Cuál es la estequiometría de la reacción? Perdón. ¿Qué importancia tiene la obtención de las curvas? Ayuda a comprender las reacciones químicas que tienen lugar en cada momento de la valoración y para saber controlar las condiciones experimentales que influyen en la calidad de una valoración. Aquí están los tipos de reacción. Ácido-base. Aquí vamos, eso es lo primero que vamos a ver ya, ¿no? La siguiente clase. De hecho, la siguiente práctica ustedes ya van a hacer esto. Un ácido es una sustancia, ¿sí?, que cede protones, que cede iones de hidrógeno, que cede iones cargados positivamente, hidrógenos cargados positivamente, que son aceptados por una base, que es una base, lógicamente,
Es una sustancia que acepta estos iones de hidrógeno porque tiene una carga negativa que de alguna forma puede formar un enlace covalente y formar agua. ¿Por qué se llama volumetría de neutralización? Porque un ácido, como el ácido clorhídrico, reacciona con una base como el hidróxido de sodio. El ácido, como ustedes saben, tiene ¿qué características? Es irritante, ¿sí? Es corrosivo, entonces es ácido, ¿no? ¿Sí? Es decir, tiene características que podrían afectar directamente cualquier sistema o cuerpo con el que reacciona. El hidróxido de sodio, de igual manera, ¿qué características tiene? Es cáustico. Usted coge una lenteja de hidróxido de sodio, entonces sin protección. Sin embargo, ¿qué? Parezca inofensivo, usted va a tener una quemadura. ¿De acuerdo? Entonces vean las dos. Las dos características de estos compuestos son extremas. Sin embargo, si yo hago reaccionar en disolución estas dos, se neutralizan formando agua. Si aquí pongo fenoftaleína, ¿de acuerdo? Llego al final yo ya no tengo ni ácido ni base, solo tengo agua. Es decir, esta solución ha sido neutralizada. Es decir, las características irritantes y corrosivas del ácido se eliminan, como también se eliminan las características cáusticas del hidróxido de sodio, formando agua, que como ustedes saben, el agua, ¿sí?, no nos va a afectar de ninguna manera. Neutralización. Oxidorreducción. Aquí, en cambio, tenemos lo que se relaciona al intercambio de electrones. Ustedes saben que una reacción de oxidorreducción, acuérdense, entonces hay algunos tipos de compuestos que ceden electrones. Y hay otras que aceptan estos electrones. A la que cede electrones se llama reactivo oxidante, y al que acepta los electrones, reductor. Oxidación, reducción. Aquí también observamos el cambio de compuestos. Acá tenemos con el permanganato. El permanganato de potasio es un reactivo o un agente oxidante. Este acepta protones. Y una vez que acepta protones, se convierte en otro compuesto como es el cloruro de manganeso. El hierro también, ¿no? El ion hierro 2 pasa a hierro 3. Cambia sus características. Se convierten en otros compuestos. ¿Cómo? Ya no como una reacción ácido-base, porque el permanganato de potasio no es ácido y el hierro tampoco es una base. ¿Qué reacción? Óxido-reducción. ¿Cuál es el fundamento? Intercambio de electrones. Tenemos otras. Sí, estas son equilibrios homogéneos, es decir, siempre líquido con líquido. Pero ¿qué tal con un tipo de equilibrio heterogéneo en donde se forma un precipitado? Pues aquí tengo el nitrato de plata líquido, ¿sí?, y el cloruro de sodio, que es la sal. La sal la disuelve en agua. Agrego plata y me da un precipitado de cloruro de plata. Este es sólido. Aquí, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con otros? Que aquí tenemos un sistema líquido sólido. Aquí tengo una reacción estequiométrica completamente igualada. Entonces, bueno, hago los cálculos, tomo pesos, tengo la sal, de la cual voy a hacer una disolución agregando agua. ¿Sí? Listo, tengo mi disolución. Ahora quiero precipitar.
Bueno, esto es otro reactivo. Vean ustedes, esto quiero que vean. ¿Qué es lo que está pasando? Se está formando un compuesto sólido a partir de dos líquidos. Es decir, tengo equilibrio heterogéneo. ¿Por qué se llama equilibrio heterogéneo? Porque tengo una sustancia sólida en medio de una solución acuosa. Aquí ya separo, ¿no? Separo la parte sólida, que es el precipitado, del filtrado. ¿Qué pasa? Esta es una reacción de precipitación, de manera general. Esto vamos a ver a profundidad, no se olvide. No se olvide. Precipitación, un sólido, formado a partir de dos líquidos, de la cual, de la plata yo conozco la concentración y de la sal yo quiero ver cuánto exactamente hay. La complexométrica aquí, en cambio, es principalmente para determinar la dureza del agua, determinar calcio y los magnesio, que son compuestos orgánicos de estructuras cristalinas de forma de anillo que me permiten obtener un compuesto estable principalmente. ¿Sí? Que permite cuantificar un analito específico. Estas son las principales reacciones volumétricas que vamos a ver en nuestro módulo. Vamos a comenzar por la volumetría ácido-base. Y es más, el día miércoles, ¿sí? Ustedes ya van a hacer dos prácticas. Una que van a tener que entregar el mismo día miércoles y otra quedará como tarea. Pero las dos se basan justamente en lo que estamos fundamentados el día de hoy. No todas las reacciones químicas pueden aplicarse en un método volumétrico. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos más importantes de una reacción es que sea rápida. O sea, no puedo esperar mucho tiempo entre añadir una cantidad de valorante y que reaccione con mi analito. ¿Por qué? Porque mi error va a ser muy grande. Es decir, esa reacción no me sirve. Tiene que ser la reacción rápida, sencilla. ¿Sí? Es decir, la reacción entre el analito y el valorante debe ser simple. Esto porque no se olviden que nosotros vamos a ser la base del cálculo. Pero sí nos vamos a encontrar con reacciones, ¿no? Especialmente con reacciones de tipo indirecta, en donde nosotros tenemos que considerar otras reacciones secundarias para llegar a una que yo quiero determinar. Estequiométrica, ¿sí? Entonces, reacción bien definida. Una mol, como dijimos, ¿no? Una de permanganato de potasio con 6 de hierro. Yo sé, por estequiometría, que eso sucede. Una mol de hidróxido de sodio reacciona con 2 moles de ácido sulfúrico. Reacción química, estequiometría. Por eso es que les decía, nosotros tenemos que conocer las formas de igualar las reacciones. Método de cálculo, tanteo, método de ion-electrón, etcétera, etcétera. Eso ustedes deben conocer. Aquí vamos a igualar las reacciones porque es importantísimo requisito para que una reacción volumétrica se lleve a cabo. Y completa, ¿qué quiere decir completa? ¿Sí? No puede haber interferencias. Puede haber una interferente, es decir, un reactivo que de alguna forma puede afectar que una reacción se complete, sino que la reacción, ¿sí?, permite que todo lo que estoy buscando reaccione. Si hay una parte que no reaccione, lógicamente estoy dejándolo fuera de mi cálculo y estoy obteniendo un dato erróneo. ¿Sí? Además, es necesario, por otro lado, disponer de una disolución patrón del reactivo valorante a emplear, un sistema de detección del punto final, ya dijimos valorante, entonces reactivo valorante a emplear, patrón primario. Por eso el documento que tienen, ya lo van a revisar ahorita mismo, ¿sí?, ahí habla de que es un patrón primario. Es un tipo de reactivo de concentración con un porcentaje de pureza elevadísimo, superior al 99.8%. Es decir, que yo puedo garantizar que el reactivo que estoy utilizando, ¿sí?,
no va a tener interferencias. Es exactamente lo que yo busco. Por ejemplo, el nitrato de plata, ¿sí? Tiene que tener una concentración elevadísima, de tal manera que yo prepare una solución con el 100% sí, de pureza de ese reactivo. El hidróxido de sodio también tiene que tener una concentración muy elevada para preparar soluciones de este tipo. Vean ustedes, el ácido clorhídrico y el permanganato de potasio tienen características relacionadas al porcentaje de impurezas que por lo general se encuentran en estos reactivos. Estos no son patrones primarios, son reactivos al que conocemos como para análisis, ¿sí? O grado reactivo, que no me permiten preparar soluciones de concentración exacta. Es decir, yo debo, con otra solución, determinar su concentración. Ya veremos, ya veremos. Un sistema de detección de punto final, indicadores. Ya vimos que indicadores de todo tipo. Indicadores metalcrómicos, indicadores autoindicadores específicos de absorción, bla, bla, bla. Y material de medida exacta, ya dijimos, hay que aprender a diferenciar entre material volumétrico y material contenedor. Eso es importante. Y siempre vamos a necesitar la ayuda de una balanza analítica. Ya en gravimetría veremos justamente cómo calibrar una balanza analítica, qué características deben tener. ¿Qué más tenemos en los tipos de métodos volumétricos? Según el procedimiento seguido para llevar a cabo la valoración, tres tipos. Directa, como las que vimos, ¿no? Por retroceso, eso es indirecta, es decir, como les dije, no tengo que determinar la concentración de una sustancia para llegar a la primera. Por sustitución, bueno, aquí hay algunos ejemplos. O desplazamiento, preparación de disoluciones, justamente vienen los patrones primarios, viene toda la parte de disoluciones y formas de expresar concentración. Bueno, aquí les dice, ¿no? Sustancias, ¿qué es una sustancia patrón primario? Ya les dije, con composición conocida, elevada pureza, estabilidad atmosférica, ausencia de agua de hidratación, elevado peso, solubilidad razonable, coste moderado. Siempre cuando nosotros estemos trabajando ya en los ejercicios, ¿sí? Hablaremos de las características de un patrón primario. Entonces yo iré preguntando, ¿qué características debe tener un patrón primario? Primero, elevadísima pureza. Composición conocida. No debe variar con condiciones ambientales como temperatura u humedad. Ausencia de agua de hidratación. Bueno, esto por lo general no se da. Siempre hay compuestos que tienen lo que se conoce como aguas o compuestos. Es decir, que en su estructura mismo, como por ejemplo el sulfato de cobre no lo conocemos como sulfato de cobre purísimo, sino que siempre va a estar acompañado de 5 moléculas de agua. Es decir, la estructura misma del sulfato de cobre, sin embargo, que sea un patrón primario, contiene aguas. Entonces eso como que no se da al 100% esta ausencia de aguas de hidratación. Lo que sí es que por algún fenómeno de higroscopicidad pueden añadirse moléculas de agua al compuesto. Por eso es que anterior a la preparación de una solución patrón, siempre se debe mandar a estufa por al menos 1 hora a 100 grados centígrados, de tal manera que yo elimine cualquier agua que no corresponda a la desolvatación, sino que por un proceso de absorción de humedad, que se conoce como higroscópico o higroscopicidad, puede penetrar en este compuesto. ¿Cómo lo elimino? Por calentamiento a 100 grados centígrados al menos 2 horas. Listo. Elevado peso molecular es importante ¿para qué? Para que al momento de pesar, de hacer los cálculos, yo utilice una pequeñísima cantidad
de este patrón primario. ¿Por qué? Pequeñísima cantidad. Porque los costos son muy grandes. Vean ustedes, ¿cuánto vale una libra de cloruro de sodio o sal de mesa que ustedes utilizan? Valdrá $2, una libra. Pues vean, los 100 gramos de cloruro de sodio patrón primario con un porcentaje de pureza 99.9% me cuestan $250. Solo allá se puede dar cuenta. Entonces, para una preparación de una solución, no voy a tomar una cucharada de las grandes, ¿sí? De tal manera que yo termine este reactivo en 5 o 6 análisis. No puedo, ¿por qué? Porque este patrón primario de cloruro de sodio de concentración 99.9% es carísimo. ¿Sí? La sal que ustedes utilizan, lógicamente, tiene un grado de pureza mucho menor. Tendrá un 89%. El resto serán otro tipo de aditivos o impurezas presentes, ¿sí?, en la sal que nosotros utilizamos comercialmente. Esta es la diferencia entre un patrón primario y un patrón grado de activo y otros de otra diferente concentración. Solubilidad razonable en el medio de valoración. Lógicamente necesitamos que se disuelva. Coste moderado, moderado entre comillas, ya les digo. Por lo general los patrones primarios son carísimos. Bueno, es básico lo que les decía, ¿no? Necesitamos una balanza analítica, un disecador donde van a estar los patrones primarios y a partir de los cuales vamos a preparar nuestras soluciones. Esta es una solución de dicromato, dice, pero por el color no es dicromato, es cromato. Ya estaremos haciendo cálculos, ¿no? Ya estaremos haciendo cálculos. Aquí de manera general. Estandarizaciones. Bueno. Esto ya lo veremos mejor. ¿Cuáles son las características de los métodos volumétricos? Selectividad, sensibilidad, exactitud, precisión, rapidez. Selectivos, directamente relacionados con las características de la reacción química. Sensibles, ¿sí?, que lógicamente puedan reaccionar con sustancias de concentración muy baja, en el orden de los 0.01 molar. Exactitud, esto tiene que ver con las operaciones de pesada, es decir, la forma que preparo mis reactivos. Precisión, es con la cantidad de análisis que voy a repetir. Rápidos, sencillos, ya dijimos. Automatizables también, ya dijimos. Cuando utilizábamos los electrodos de pH, ¿sí?, o espectroscopía ultravioleta visible. Esto nada más de manera general. Yo quiero que revisen ese documento Valoraciones Volumétricas. Aquí nosotros en Valoraciones Volumétricas, justamente, aquí está toda la terminología utilizada. ¿Qué es una disolución estándar de reactivo? ¿Cómo se lleva a cabo? Detección del punto final. Esto. La siguiente parte, que lógicamente es la tarea, es de aplicación. Son aplicaciones. ¿En qué se aplica? Para que ustedes ya vayan viendo. ¿De acuerdo? Y el cuestionario que tienen que llenar. Esto como primera parte. Y con la práctica que vamos a tener por manera el día jueves, cuando nos vemos por este mismo medio, ahí sí vamos a hacer un simulador. Quisiera decir ya si vamos a tener el laboratorio. Pero bueno, se puede. Vamos a aplicar justamente vamos a valorar. ¿Sí? Vamos a valorar una solución de ácido clorhídrico con hidróxido de sodio. Vamos a determinar el pH.
Sí, estos procedimientos vamos a tener que aprendernos porque por lo general son similares para todos. ¿Sí? Esto. Bueno, así de manera general. Y como tarea les queda a ustedes revisar con la tarea que tienen para el día de hoy los términos que así de manera superflua hemos tocado. Esto ya en la siguiente clase, que ya viene a ser justamente equilibrio de neutralización, ahí sí vamos a entender de mejor manera. Ahí sí vamos a ver la escala de pH, vean ustedes, ¿sí? Entre otras características de las volumetrías de neutralización. Desde ahí comenzamos. Uy, ¿preguntas? Una pregunta, químico. En la tarea de hoy día es necesario que copiemos las preguntas o podemos poner solo los literales para que no nos salten alguno. No, no, solo la respuesta nomás. No se olviden que esto va a ser evaluado. Lo que sí conozco. Entonces váyanse a los videos. Busquemos videos, ¿no? Hay interesantes videos y sobre este tipo de técnicas analíticas. Pues veamos un poquito más. No les he puesto video porque esos hay en gran cantidad. Lo que sí necesito es que ustedes conozcan los principales temas que acabamos de ver. ¿Cuáles son? Puntos de tipos de volumetrías, neutralización, óxido, reducción, precipitación, formación de complejos. ¿Sí? ¿Qué hemos visto? Elaboración de curvas de calibración, donde hemos establecido qué es el punto de equivalencia, qué es el punto final, cómo se difieren, cuál es el error. Hemos visto indicadores, qué tipo de indicadores existen. Hemos visto, sí, características para preparar soluciones valorantes. Entonces aquí tenemos diferentes tipos de productos químicos, entre ellos los patrones primarios o los reactivos químicos para análisis o grado reactivo. ¿Cuál es la diferencia con un grado técnico? ¿Cuál es la diferencia con un grado, sí, de materia prima, etcétera, etcétera? Entonces, esa es la parte inicial que nosotros necesitamos conocer. Con eso ya sí me puedo ir tranquilamente a la siguiente clase. En la siguiente clase ya vemos volumetría ácido-base. ¿Cómo es un ácido? ¿Cuáles son los conceptos que lo definen? Lógicamente ya comenzaremos con el equilibrio. Pero ustedes deben conocer esta terminología. El día miércoles que tenemos la primera práctica, ¿sí? Pues ahí vamos a entender o tratar de entender cómo funciona más el simulador. No se olviden, voy a tener una práctica de curvas de preparación de pH. Después ya tengo, vean, ácido fuerte, base fuerte. Que utilizo la misma estructura del programa que voy a ver el día miércoles. Ácido débil, base fuerte. Base débil, ácido fuerte. Entonces ya son aplicaciones. Solo ahí vamos a tener 4 prácticas. Todas relacionadas con lo mismo. Ustedes al final ya van a poder comprender lógicamente y entender claramente todos estos conceptos que los que estamos revisando. Ese es el objetivo del día de hoy. Conocer los principales conceptos que ya están establecidos ahí. Si quieren profundizar más, lógicamente puedo utilizar videos o puedo irme a los libros. O una combinación de todos estos elementos que ustedes ya tienen disponibles en la plataforma. ¿De acuerdo? Entonces, eso vamos a hacer con el tiempo que nos queda restante. Leer el documento, leer una sola vez. Si no necesito ir leyendo, claro, porque leo, no entiendo. Pero si voy leyendo parte por parte, ¿sí? Entonces ya puedo ir contestando directamente mi cuestionario. Entonces, hoy mismo, no dejemos para más tarde lo que está establecido para el día de hoy. ¿De acuerdo? No se olviden. Claro, pues van a presentar esto. Ya eso es el... Ahí ya tengo uno. No, no tiene uno. Esto se debe evaluar. Y en la evaluación, ahí veremos. Si usted tiene uno, es decir, usted hizo, pues, lógicamente, dependiendo de la cantidad que entendió o hizo, va a tener su nota. No se olviden de eso.
todo trabajo es evaluado. Por eso es mejor, recomendable que lo realicen individualmente. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bioquímico, era una pregunta más del tema que existe tal vez alguna cantidad de porcentaje de error de valoración. Sí, yo te decía, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos cuando hacemos una reacción, una valoración, ¿sí? Que sea precisa, te decía. Es decir, que entre cada valoración no haya un exceso del 2%, ¿sí? En cada una de las valoraciones. Eso te dice. Claro, si tienes ya un mayor porcentaje, es de que algo está pasando. O sea, por eso decíamos ahí, no. ¿Cuál es lo ideal? Que el error sea cero. ¿Hasta qué error podría aceptar? Pues para precisiones de tipo volumétrico no mayor a un coeficiente de variación del 5%. Es decir, 5 dividido para 100, ¿cuánto es? 0.05. ¿Sí me entiendes? Sí, químico, gracias. Esto ya lo vamos a estar haciendo ya de manera virtual en la práctica en miércoles. Ahí te va a decir, ¿no? Repita al menos 3 veces el experimento. Entonces ahí tú te vas a dar cuenta que en una misma valoración, ¿sí? En un mismo trabajo, es decir, hablo de el mismo analista, la misma bureta, los mismos reactivos que ha sido preparado por ti, el mismo procedimiento. Entonces, en la una ocupas un volumen, como vimos en el video, de ácido clorhídrico de 5 mililitros, en la otra ocupas 4.9 mililitros y en la otra ocupas 5.1. Sin embargo, que tu proceso es el mismo, ¿por qué esa diferencia? ¿Por qué ese error? Justamente se debe a la exactitud. ¿Qué significa la exactitud? ¿Sí? ¿Cuál va a ser el porcentaje de variación de tus resultados con respecto, ¿sí? ¿A quién valoró? Entonces, si tú es tu primera vez que vas a valorar, de ley te vas a equivocar, ¿sí? Si tú primera vez que preparas la disolución valorante o reactivo valorante, entonces vas a tener errores. Entonces, al final, todos estos errores se van acumulando y ves estas diferencias. Entonces, si te da, ya los expertos, ¿no? En 3 mediciones te mide 5 la primera, la otra te mide 5 y la otra te mide 5, entonces estás viendo que ese error ha disminuido. Pero una primera vez, tal vez la primera midas 5, la otra midas 4 y la otra 3, te estás dando cuenta, el grado de error es muy elevado. Entonces ahí tú te preguntas, ¿sí? Algo está pasando. ¿Dónde me equivoqué? ¿Me equivoqué en la preparación del reactivo? ¿Me equivoqué en la valoración? O tal vez me equivoqué en los cálculos. Entonces tú comienzas a buscar cuáles son las fuentes de error. Entonces eliminas la fuente de error. Entonces ya hiciste bien la preparación de tu disolución. Ya dominas el método procedimiento. ¿Sí? Y disminuyes tu error. De 5 ya tienes 5.1 y el otro ya tienes 5.0. Entonces has disminuido tu error. Entonces tú puedes decir, ok, ese porcentaje de error es aceptable o debo buscar otras fuentes que estén afectando el grado de error que yo tengo. Pues lógicamente esa es toda una fase de experimentación que bien dice ahí, implica la exactitud, la precisión y los otros factores que definimos. ¿De acuerdo? Justamente todo eso vamos a ir revisando. Interesantes preguntas, gracias por ellas. ¿Alguna más? Químico, yo tengo una pregunta en cuanto a la tarea de la semana pasada. Es sobre el taller número 1 sobre seguridad en el laboratorio. Ahí nos dice que tenemos que contestar el cuestionario, pero aquí no hay ningún cuestionario. No, de hecho ya estaba el cuestionario.
sobre las buenas prácticas en laboratorio. Estaba buscando Veamos. y no encuentro. Sección 0. Zona de evaluación. Seguridad en el laboratorio. ¿Cuál es su nombre? Tatiana Tixe. Aquí está dado ya. Y tiene 10. ¿Cuál es el problema? No, un taller que nos mandó para entregar hasta el día, Por eso, hasta el día miércoles. conteste el cuestionario. Ya está contestado el cuestionario. Ya listo, Inge, gracias. Ahí clarito está, pues. El cuestionario es este, por eso les digo. O sea, todo trabajo es evaluado. Si no es aquí, es evaluado en el parcial. ¿De acuerdo? Claro, seguridad en el laboratorio. Aquí tenemos todos los documentos de seguridad en el laboratorio. Entonces, ¿qué dicen las instrucciones? Revise los videos siguientes. Analice la información detallada adjunta para esta tarea y elabore el informe en formato adjunto. Eso dice. Listo, evaluación de seguridad en el laboratorio y ya está realizada. Entonces nos vamos a la siguiente parte. Para hoy, ¿qué tienen? Tienen la tarea de métodos húmedos de análisis, en donde tienen que contestar un cuestionario. Contestan ese cuestionario. Y próximamente va a ser evaluado. Ahí está. ¿Cuándo dice? El 15 de noviembre va a ser evaluado. Más todas las cosas que estén pendientes, ¿no? O sea, es este tema más lo que vayamos a ver. Vamos a evaluar. ¿De acuerdo? Sí, químico, gracias. Listo. Por eso tenemos que ir haciendo todo, dejar listito, para que el día de la evaluación no nos encontremos con la sorpresa de que nos olvidamos. Recién voy a hacer. Recién va a ser evaluado. Y eso, sí, justamente, va a ser la nota de la elaboración de ese cuestionario que va a ser el día. O sea, van dos notas, la de la evaluación y la del cuestionario que está como taller. ¿De acuerdo? Entonces nosotros vamos haciendo todo el tiempo. Ok, nos vamos a ver el día miércoles, no se olviden, en nuestra primera práctica experimental, ¿sí? En donde ya estaremos aprendiendo a manejar los simuladores. No se olviden que esto involucra la elaboración de un video. Y justamente estaremos dando detalles de cómo realizar los videos también. Ok, a trabajar, compañeros. Todavía tienen hasta la 1. Hasta luego.